Hola, hola, bienvenido a Curiosity Resumen. Comenzamos. Ten más tiempo libre con los resúmenes de Curiosity. No se te olvide activar la campanita y regalarnos un like para poder seguir subiendo este contenido. Matemáticas. Tema: resolución de problemas geométricos mediante el teorema de Tales. Aprendizaje esperado. Resuelve problemas de congruencia y semejanza que implican utilizar estas propiedades en triángulos o en cualquier figura. Énfasis: resolver problemas que impliquen el teorema de Tales. ¿Qué vamos a aprender? Trabajarás con la resolución de problemas geométricos mediante el teorema de Tales. Alrededor del año 600 a.C., el primer individuo a quien se atribuye haber utilizado el método deductivo para demostrar un hecho geométrico fue Tales de Mileto, quien se distinguió por su gran conocimiento matemático, astronómico, filosófico y geométrico. Lea algunas de sus proposiciones. Todo diámetro corta el círculo en dos partes iguales. Los triángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales. El ángulo inscrito en un semicírculo es recto. Los lados correspondientes en triángulos semejantes son proporcionales. Ahora comprendes por qué Tales de Mileto fue considerado como uno de los 7 sabios de la antigüedad. Antes de revisar el trabajo más conocido del genio de Mileto, el teorema de Tales, primero conoce los diferentes tipos de líneas rectas según la posición entre ellas. Comienza primero con las líneas rectas paralelas. Dos líneas rectas son paralelas si no se cortan en un punto por mucho que las prolongues. Un ejemplo de líneas paralelas serían las vías del tren, las cuales mantienen la misma distancia entre ellas, aunque parezca que se tocan a lo lejos. Continúa con las rectas secantes. Dos rectas son secantes si se cortan en algún punto y las dos líneas rectas forman 4 ángulos, pero ninguno de estos ángulos es recto. Finalmente, tienes a las líneas rectas perpendiculares, las cuales se cortan en un punto formando 4 ángulos rectos, es decir, ángulos de 90 grados. ¿Qué hacemos? Ahora, si con todos estos conocimientos previos puedes conocer el teorema de Tales. Cuando dos rectas que se intersectan son cortadas por dos o más paralelas, se cumplen las medidas de los segmentos formados por las paralelas en una de las rectas. Guardan la misma razón de proporcionalidad con las medidas de los segmentos correspondientes formados en la segunda recta. Observa ahora un ejemplo de la aplicación de este extraordinario teorema a través de una anécdota atribuida al mismo genio de la geometría, Tales de Mileto. Se dice que Tales andaba en busca de un método que permitiera medir la altura de objetos, que por tener difícil acceso era imposible lograrlo. En su recorrido por el Mediterráneo se encontró con un faraón de Egipto. Cierta mañana, cuando pasaban cerca de la gran pirámide de Keops, el faraón, sabiendo que Tales era famoso por su gran ingenio y su conocimiento en matemáticas, le propuso que calculara la altura de ese majestuoso monumento, es decir, la altura de la pirámide. ¿Cómo medir la altura de una pirámide? Tales utilizó su teorema para calcular la altura de la pirámide de Keops. ¿Cómo crees que Tales lo logró? He aquí la respuesta. Como Tales no podía medir directamente la perpendicular a la base de la pirámide, lo primero que hizo fue medir uno de sus lados. Previamente Tales había medido la longitud de su bastón. Luego, a la misma hora de un día soleado, midió la longitud de la sombra de la pirámide y la longitud de la sombra de su bastón, el cual había colocado de forma vertical sobre las arenas. Así obtuvo los siguientes datos: la altura del bastón, 1.63 metros, la longitud de la sombra del bastón, 2 metros, longitud de la base de la pirámide, 230 metros, longitud de la sombra de la pirámide, 65 metros. A partir de estas medidas, Tales pudo calcular que, como la base de la pirámide medía 230 metros, su mitad era de 115 metros, y sumando la longitud de la sombra, que fue de 65 metros, obtuvo que la distancia desde la base de la altura hasta la punta de la sombra era de 180 metros. Designa con la letra A la altura de la pirámide de Tales. ¿Qué Tales quería obtener?
Elimina las figuras de la pirámide y del bastón y deja solamente los triángulos que los representan. Observa que tienes todos los elementos necesarios para utilizar el teorema de Tales, tal y como él los utilizó. Dos rectas que se intersecan, que son las rectas A, es decir, la altura, y la recta que pasa por las bases de la pirámide y de la longitud de la sombra del bastón de Tales. También puedes ver las rectas paralelas, que en este caso son los rayos del Sol, los cuales se proyectan sobre la Tierra formando las sombras. Ahora aplica el teorema de Tales. La altura de la pirámide dividida entre la longitud de su sombra, que es de 180 metros, es igual a la longitud del bastón, que es de 1.62 metros, entre la longitud de su propia sombra, que en este caso es de 2 metros. Despejamos a la... Obtienes como Tales que la altura de la pirámide de Keops es de 145.8 metros. Ahora puedes comprender que la semejanza de triángulos es una herramienta muy poderosa para garantizar ya sea el paralelismo de segmentos o bien la proporcionalidad de segmentos. El reto de hoy. Recuerda el teorema de Tales. Teorema de Tales. Cuando dos rectas que se intersecan son cortadas por dos o más paralelas, se cumplen las medidas de los segmentos formados por las paralelas de una de las rectas. Guardan la misma razón de proporcionalidad con las medidas de los segmentos correspondientes formados en la segunda recta. Hemos llegado al final de este resumen, esperamos que te haya sido de utilidad. Recuerda que si quieres ayudar a alguien puedes compartir el video y también me puedes seguir en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla. Gracias por visitar el canal, vuelve pronto, saludos.